El rey Salomón, hijo de David, el hombre más sabio que jamás existió, un rey cuya riqueza, poder y conocimiento parecían ilimitados. Pero detrás de la gloria, detrás del templo, detrás de la leyenda, existe un secreto tan oscuro que cambió la historia del pueblo de Dios para siempre. Un secreto que no solo cambió a Salomón, sino que impactó al mundo entero hasta hoy. Un secreto que aún hoy, en pleno 2025, sigue generando debates, estudios y temor. Cómo un hombre escogido por Dios terminó cayendo en la trampa que destruyó su legado espiritual. Hoy, en Luz y Verdad, revelaremos el secreto oculto del rey Salomón, lo que la Biblia sí cuenta, lo que la historia confirma y lo que cambió el rumbo del plan divino. Salomón no comenzó mal. Su historia comenzó con una oración que estremeció los cielos, mientras otros reyes pedían poder, riquezas, conquistas. Salomón pidió sabiduría, y Dios, complacido, le dio más de lo que imaginó. Salomón nació como hijo de David, el rey guerrero de Israel. Desde joven, Dios le prometió sabiduría, discernimiento y riqueza inigualable si caminaba en obediencia. Todo comenzó mucho antes de que Salomón fuera coronado, mucho antes de que el templo existiera siquiera en los sueños de David. Su historia nace en un lugar marcado por lágrimas. El hogar de David y Betsabé. Tras el dolor por su primer hijo perdido, llegó una nueva vida. Una vida que la Biblia describe con una palabra que lo cambiaría todo: amado por Dios. Salomón creció rodeado de profetas como Natán, escuchando desde niño historias sobre el Dios que rescató a David de los gigantes, los desiertos y sus propios errores. Pero también creció bajo una promesa: tu hijo, David, construirá mi casa. Imagina a un niño escuchando eso cada noche. Imagina cargar desde pequeño con un destino que cambiaría la historia del mundo. Con los años, Salomón se convirtió en un joven inteligente, prudente, observador. Un príncipe que escuchaba más de lo que hablaba. Un hombre que aprendió que la autoridad no se recibe, se forja. Y cuando la corona finalmente llegó a su cabeza, Salomón hizo algo que ningún otro rey antes había pedido. Señor, dame sabiduría. Fue en ese momento, en ese instante sagrado, que comenzó el ascenso del rey más brillante que Israel conoció. Pero también, sin que él lo supiera, comenzó la sombra que lo alejaría del camino. Cuando se convierte en rey, construye el templo de Jerusalén, una maravilla que albergaba la presencia de Dios. Ciudades, palacios y jardines que deslumbran al mundo. Pero detrás de la majestuosidad, Salomón enfrenta una realidad oscura. La política, los aliados y su propio corazón ambicioso comienzan a moldear decisiones que nadie cuestiona públicamente. Hasta que es demasiado tarde. Salomón tenía 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas de naciones extranjeras. Estas alianzas no solo buscaban poder político, sino que llevaron ídolos y cultos paganos al corazón de Israel. La sabiduría de Salomón se convierte en una espada de doble filo. Resuelve disputas con justicia, pero su corazón se inclina hacia lo prohibido, introduciendo la idolatría y la confusión espiritual entre su pueblo. El templo de Salomón no era simplemente un edificio, era la manifestación física de un pacto eterno. Piedras talladas a la perfección, cimientos recubiertos de cedro, columnas que parecían tocar el cielo, y oro en las paredes, en las cortinas, en los utensilios, pero detrás de esa magnificencia había un precio. Salomón tuvo que formar alianzas con reyes extranjeros para obtener recursos, alianzas políticas, alianzas matrimoniales, alianzas que parecían necesarias, pero que abrieron puertas espirituales peligrosas. Mientras la fama de Salomón crecía,
También lo hacía su colección de esposas y concubinas, princesas de Egipto, Sidón, Moab, Amón, Edom, mujeres que traían tradiciones, ídolos, rituales, y aunque Salomón, en su sabiduría, pensó que podía controlarlo todo, la influencia comenzó a deslizarse como una serpiente entre las columnas del palacio. Mientras tanto, la sabiduría divina le hablaba: «No tomes mujeres extranjeras, no levantes altares a dioses ajenos». Pero la gloria del mundo es sutil, y el corazón humano, incluso el más sabio, puede extraviarse. Fue en ese tiempo cuando Salomón empezó a obsesionarse con el conocimiento oculto, con los misterios del universo, los secretos de la creación, las fuerzas celestiales. La tradición judía y cristiana habla de libros, tratados y saberes que Salomón recopiló, conocimientos que iban más allá de la simple administración de un reino. La pregunta es: ¿ese conocimiento venía únicamente de Dios? ¿O había una sombra detrás de su búsqueda? El corazón de Salomón comenzó a dividirse. Por un lado, la voz del Dios de Israel. Por el otro, las voces de los templos extranjeros que se levantaban silenciosamente en las colinas cercanas. Un día, Salomón permitió un pequeño altar para Astarte. Otro día, uno para Milcom. Luego, para Chemosh y Moloc. El rey que construyó el templo de Dios ahora permitía altares paganos en su propio reino. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. El hombre más sabio de la tierra comenzó a perder discernimiento. No fue repentino, fue lento, silencioso, como una telaraña que se teje sin que la notes. La tradición rabínica cuenta que Salomón comenzó a practicar rituales de sabiduría prohibida, que se obsesionó con controlar fuerzas espirituales, que abrió puertas que nunca debieron abrirse. Su secreto oscuro no era una acción, era un desvío, un giro del corazón. El rey que tenía todo había dejado de escuchar al único que podía sostenerlo, y Dios le habló con firmeza: «Por cuanto tu corazón se apartó de mí, dividiré tu reino». Salomón, el sabio, terminó su vida en silencio, sin la gloria que una vez lo rodeó, sin el brillo en su mirada, un hombre que lo tuvo todo y perdió lo más importante. Si esta historia te hizo reflexionar, si te recordó que la sabiduría sin obediencia se convierte en destrucción, entonces te invito a seguir con nosotros. En Luz y Verdad exploramos lo que la Biblia realmente dice, sin miedo, sin filtros. Suscríbete, activa la campanita y deja un amén en los comentarios para que este mensaje siga alcanzando vidas. Porque las historias antiguas no son pasado, son advertencias para el presente.